ver para... ¿Dónde tengo para compartir pantalla? Esto lo cierro. No sé, se me alteraron esta es presentar. Vamos a presentar la planilla, la pizarra. Bueno, el tubo en U, entonces, ¿qué hago yo? Vamos a hacerlo en forma gráfica. Yo tengo el vasito, el vaso de precipitado, ¿sí? Lo voy a colocar sobre la tela de mechero, y que el mechero está alimentado a gas, ¿sí? Y acá tiene una llama, entonces aquí coloqué la solución saturada, solución de cloruro de potasio saturada, bien, o sea que la preparo después, todo en caliente, y aquí le agrego el agar-agar, que es como una gelatina, como los sobrecitos de gelatina, solamente que esta es blanca, o sea, apariencia cristalitos blancos, bueno. Aquí, ¿qué hago acá? Lo mezclo con una varillita, utilizo una varillita para mezclar, gira la varillita, gira, mezclo en caliente, y en caliente tomo un tubo en U, que es un tubito que está doblado, una varilla, eso aprenden, eso es interesante que aprendieran. Los técnicos tienen que aprender a doblar tubo. ¿Qué hago ahí? Vuelco en caliente la mezcla esta mezcla la vuelco acá, está caliente. Entonces, que en caliente está fluido, ¿sí? Se mueve, entonces, ¿qué hago acá? Así, en este sentido, este tubo en este sentido, lo coloco en otro tubo, ahí lo coloco al tubo en U para que se enfríe, como hacemos con la gelatina, que la gelatina la enfriamos, aquí hay un enfriamiento, por eso tienen que ser precisos cuando relaten esto. Enfriamiento, ahí, acá se produce la gelificación que nombraba Quispe, gelificación. Cuando entonces ocurre eso y yo invierto el tubo, ahora lo invierto para abajo, ¿sí? Lo invierto, acá se formó un gel, acá hay un gel, ¿sí? Entonces el gel lo que hace no se me vuelca, esto no pierdo, y no pierdo material por acá, y ahora voy a armar la celda de Daniel clásica, porque hay otros tipos de baterías también, la celda de Daniel clásica, coloco el tubo en U entre los dos vasos, ¿sí? Entre los dos vasos. Y acá después los electrodos, bueno, y sigo armando todo. Eso es el armado del puente salino. ¿Está claro ahora? Profe, una consulta. Sí. Vio que usted dice que primero se prepara la solución saturada, Sí. pero cuando después disminuya la temperatura no precipitaría, no debería calcular, o sea, lo que debería poner el soluto cuando ya esté frío para que esté saturado en ese punto, porque si no después precipitaría porque bajaría la temperatura, ¿que no? No, porque yo esto hago la mezcla, una mezcla, lo mezclo, lo trato de mezclar para que se integre bien, como hacen en la cocina, cuando dicen los chefs, se integra, ¿cómo se integra? Yo con la varillita lo integro bien y en caliente lo vuelco al tubo en U. Yo no dejo que se enfríe, porque en caliente es un líquido, es un fluido, ¿entendés? Todo lo hago en caliente, no dejo que pase lo que vos decís. Y no precipita nada tampoco, eso no pasa así, porque el agar-agar en caliente es más soluble, ¿entendés? Entonces el polvito ese se disuelve en caliente, y cuando yo lo vuelco en caliente es fluido, es como un líquido, ¿sí? Y entonces lo dejo ahí un ratito que se enfríe, y en el enfriamiento, como pasa con la gelatina, que yo disuelvo el polito en frío, y después, ¿qué hago? Lo coloco en la heladera para que gelifique. Claro, Entonces, como decía usted que lo hacía enfriar, pensé que iba a bajar la solubilidad, digamos, no con el baja porque soluto. ya está todo integrado. Ya se integró bien, se formó una mezcla
cuasi homogénea más o menos, no interesa tanto que esté tan homogénea, pero se mezclan bien, digamos, los dos componentes, que es el agar-agar con la solución saturada, y tenés un líquido en caliente, igual que la gelatina. En caliente, un líquido. Y luego, cuando lo volcás en caliente, lo dejas enfriar ahí. Y el enfriamiento, la bajada de temperatura, hace que gelifique. Lo que pasa que ese es un estado de gel, que es un, sí, o sea, lo que se llama, hay un estadio, digamos, entre lo que es la solución verdadera, esta sería, el gel, digamos, es un estadio intermedio entre la solución verdadera y un precipitado, digamos, ¿no? Un precipitado, una sustancia insoluble. Es una etapa intermedia que generalmente se produce con esto, con el agar-agar. Lo que sucede es que el agar-agar es un polisacárido. Es un polisacárido, igual que el almidón. Es un polisacárido, o sea que es un polímero, que es lo mismo que decir una macromolécula, una molécula gigante. Molécula gigante. Esta es una molécula, una macromolécula gigante. Entonces, por eso es que tiene ese comportamiento. Como es tan grande la molécula, si bien en caliente está un poquito más disuelta, cuando vos le bajás la temperatura, gelifica, ¿ves? O sea, está previo a la precipitación, digamos. Gelifica, digamos. Porque no se llega a disolver una molécula tan grande. Es una molécula tan gigante que no llega, digamos, porque para que se disuelva tiene que tener interacción con las moléculas de agua, tiene que haber alguna unión, algún tipo de interacción intermolecular. Y como es tan grandota, le cuesta, pues, interaccionar con la molécula de agua. Entonces, por eso en caliente la tengo disuelta, digamos, más o menos disuelta, y en frío ya gelifica, ¿entienden? Porque es difícil de mantener en solución, pero en caliente la tengo más homogénea, digamos, ¿no? En caliente más que nada para que se mezcle bien con el cloruro de potasio, con la solución. Yo necesito que se mezcle bien para que se integren lo mejor posible, para que después los iones tengan movilidad. Cuando yo lo coloco al tubo en U entre los dos vasos, logro que los iones puedan estar, digamos, ocluidos dentro de esa estructura, pero que tengan movilidad para poder moverse y dirigirse a los vasos a los que se tienen que dirigir. Donde haya, por ejemplo, algún desequilibrio de cargas, entonces el ion que corresponde migra a ese vaso para equilibrar las cargas. ¿Alguna otra pregunta? Por eso la palabra diluir, yo no quiero que le escuchen, chicos, diluir está mal usado. Yo cuando disuelvo un soluto, disuelvo. Cuando yo al cloruro de potasio le agrego agua, lo disuelvo, ¿sí? Y obtengo, por ejemplo, en este caso, una solución saturada. ¿Cómo sé que es saturada? Porque me fijé en la tabla de solubilidad, dice que a tal temperatura de trabajo, supónganse que yo voy a llegar a, qué sé yo, a calentar hasta 60, 70 grados, tengo que mezclar esta masa de cloruro de potasio con este volumen de agua, ¿sí? Entonces ahí preparo la solución saturada y sé que es saturada, ¿sí? Eso es disolver. El verbo disolver. Diluir ha venido muy mal escrito en algunos libros, no me acuerdo en cuál, pero yo lo encontré. No sé si era un libro o es de internet. En internet hay cosas, hay que prestarle atención a internet y ser muy cuidadoso con la información de internet. Por eso cuando hagan la monografía me van a tener que consultar qué bibliografía, sobre qué bibliografía van a hacer la monografía. O bien, si han encontrado una página, mandármela a mí para que yo revise, porque hay barbaridades a granel. Y entonces, justamente, diluir es lo que es cuando yo tengo, por ejemplo, la solución saturada, tengo una dada solubilidad, una dada concentración, que es la máxima para esa temperatura y para esa cantidad de disolvente. Cuando yo hablo de diluir,
¿qué es lo que estoy esperando? A ver, ¿qué significa para ustedes qué significa diluir? Que no es lo mismo que disolver, porque cuando yo diluyo ya tengo una solución. Entonces, si yo quiero diluirla porque está muy concentrada, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué significa esa operación de diluir? Disminuir la concentración. Dime, ¿por qué? ¿Y cómo hago eso? Es cierto, Camila, pero ¿cómo lo logro? Y agregando más disolvente. Claro, agregar más disolvente. Es como cuando querés tirar el juguito del sobre. Te dice esto para disolver en 1 litro y vos querés que sirva para más y le agregás, qué sé yo, medio litro más. Le estás agregando más disolvente y estás bajando la concentración de soluto. Entonces, presten atención a los conceptos, a los términos, porque no se puede usar un término de cualquier manera. Presten atención a eso, por favor. O sea, disolver es preparar por primera vez la solución, ¿no? Claro, pues, eso es, agrego, decir, vos ya has hecho todos los cálculos, si es saturada te fijó en la tabla, y si no es saturada vas a tener que hacer los cálculos, y tengo que pesar tanto de cloruro de potasio para preparar 100 mililitros de solución. Bueno, mezclar el sólido en un vasito con esa cantidad de volumen, ¿sí? Eso es disolver. Y diluir es, yo tengo esta concentración, esta solución preparada de tal concentración. Bueno, ahora yo la quiero de una concentración menor. Entonces aplico la fórmula de dilución y sé qué cantidad de agua le voy a tener que agregar para ahora diluirla. O bien tomo un volumen de esta solución inicial y la llevo a un volumen mayor. Eso es diluir. Y por eso hay una fórmula de dilución. ¿Cuál es la fórmula de dilución? ¿Me van contando? Concentración 1 por el volumen 1 igual a concentración 2 por volumen 2. Exactamente. Hay una fórmula de dilución que justamente la usamos para eso. Fórmula de dilución. Esto hace años que escucho lo de diluir por disolver, ¿no? En algún lado con los años que tengo ya descubrí de dónde vienen los errores, ¿no? Y ese es un error que trae o algún libro debe traer esa, que es concentración inicial por volumen inicial igual a concentración final por volumen final. Esa sería la fórmula que vos vas a aplicar para hacer la dilución. Entonces te fijas, ¿qué cantidad de solución tengo que preparé? Bueno, ahora yo quiero, supónganse 0,1 normal. Yo tenía 0,1 o 0,1 molar. Y ahora yo quiero 0,01 molar. 100 mililitros. ¿Qué hago? A ver. Vamos a ver qué me dicen ustedes, a ver si, porque parece como que estuviera, ay no, pero los chicos ya vieron todo eso. No, si lo vieron, lo vieron. Yo estoy segura que lo vieron, pero se les voló de la cabeza o no lo estudiaron en forma, no quedó en la memoria a largo plazo, que se llama. Yo tengo, supónganse, cloruro potásico 0,1 molar. Y yo tengo 100 mililitros de esto. ¿Sí? Ahora quiero, por ejemplo, preparar 1000 mililitros de cloruro de potasio 0,01 molar. ¿Cómo hago? A ver. Habría que calcular qué cantidad de... ¿Qué tendría que calcular? ¿Qué cantidad de solución saturada hay que agregarle al volumen? No hay solución saturada. Esta es una solución. Sí, perdón, de la concentrada. De la concentrada, tal cual, ahora sí. Al otro volumen para conseguir la concentración de 0,01. Y a ver cómo tendrían que hacer. ¿Cómo calcularían? A ver, démelo todos los pasos. Denme todos los pasos que van a hacer en ese caso. Profe, yo pondría a ver cuánto es, 0,1 molar por 100. Sí. Y es igual a los 0,01 y de ahí despejo el volumen, digamos. Y me daría, seguro que me va a dar. Bueno, sigo lo que vos me decís. Es la concentración inicial 0,1 molar. La concentración final es 0,01 molar y el volumen final es 1000 mililitros. Esto es lo que vos me estás diciendo. Entonces, con esto
yo sé que mi volumen inicial, el volumen inicial que voy a necesitar, ¿cuánto va a ser? Yo tengo, el volumen inicial va a ser concentración final por volumen final por concentración inicial. Entonces, 0,01 molar sobre 0,1 molar y el volumen final es 1000 mililitros. ¿Cuánto les da eso? 100 mililitros. 100 mililitros, o sea, van a tomar todo, ¿sí? Van a tomar todo lo que prepararon y lo van a llevar a un matraz, no se preparan las soluciones en vaso, solamente ahí se disuelve el sólido, lo van a llevar a un matraz de 1 litro, un matraz que es un botelloncito que tiene un cuello largo y una tapa que tiene que ajustar, porque después que ustedes le agreguen los 100 mililitros acá, le van a agregar agua destilada hasta el enrase. Y después eso van a tapar, que tiene que tapar muy bien, y van a agitar para homogeneizar, ¿sí? Van a agitar para homogeneizar. Eso es diluir. ¿Mm? Entonces, que prestemos atención a los términos. Y en estas consultas es que podemos resolver esas cuestiones. Me parece que hay cosas que se estudian y no quedan en la memoria a largo plazo. Quedan en una memoria así a corto plazo nomás. Lo justito para rendir el parcial, la evaluación por tema, el examen, y ya está. Y después, es así. Eso tiene que ver cómo estudiamos las cosas. Pero es bastante común, le diré, ¿eh? No sé, nos ha pasado, sobre todo nosotros, por ejemplo, que somos de la época, yo por ejemplo que soy de la época de la estudia enciclopedista, nosotros teníamos mucha información en la cabeza y teníamos un bodrio en la cabeza y no aprendíamos a relacionar todos los bodrios que teníamos. Y además, muchas veces se estudiaba para ese punto nomás y después en blanco la cabeza. Ah, pero yo aprobé. Ah, yo aprobé. Y después te dabas cuenta la diferencia que era aprobar y saber. No son sinónimos. Y ahí te das cuenta. Te das cuenta cuando te dicen, bueno, a ver, revisemos, a mí me ha tocado de trabajar. ¿Cuándo me di cuenta de esto? Cuando me recibí, cuando empecé a trabajar con otra gente que me formó y me empezaba a hacer preguntas. ¿Y por qué usas esto y no usas otra cosa? Me decían. Y bueno, y ahí yo empezaba a pensar. Al principio contestaba estupidez y después decía, no, a ver, ¿por qué usas esto y no usas lo otro? ¿Ah? Con razón, y empezás a razonar, a pensar, a relacionar. Eso es muy importante para un universitario, es el ABC, ¿no? Porque los universitarios no se reciben, no te vas a acordar de todo lo que estudiaste, pero sí te vas a acordar, vas a poder relacionar y vas a poder buscar la información. Ese es el universitario. No es el que tiene la cabeza una enciclopedia, sino el que ha podido trabajar esa cabeza para razonar. Y se nota en estos casos, por ejemplo. ¿Sí? Por eso los silencios muchas veces y ese tipo de cosas, pero bueno, está dentro de la cuestión, ¿no? Del estudio, de lo que pasa, ¿no? Normalmente. ¿Qué otra pregunta tienen? Profe, ¿por qué no se podía usar yoduro de potasio como puente salino? Porque el yoduro de potasio el cloruro de potasio es muy estable desde el punto de vista óxido reductor. Es muy estable desde el punto de vista óxido reductor. O sea que tiene la principal condición para hacer sal de puente salino, que no interviene en la reacción redox. Porque yo esto lo utilizo, ¿para qué lo estoy utilizando? Para preparar, para armar una pila donde va a haber una reacción redox espontánea. Aquí voy a colocar un medidor de voltaje o de corriente, ¿sí? Acá voy a tener el ánodo negativo, el cátodo positivo, ¿sí? Entonces, para eso, para que no me intervenga, porque quiere decir que los iones cloruro y potasio no intervienen. No sé en qué libro, no sé de dónde, pero me salen los parciales, me ponen yoduro de potasio. Entonces, ya basta, porque el yoduro tiene tendencia a pasar a yodo, o sea que podría intervenir en la reacción.
¿sí? Entonces no me conviene usar yoduro de potasio como sal. Me conviene siempre elegir una sal que yo me asegure, que esa era una de las condiciones que siempre me decía, ¿qué sal utilizan? Eso sí me lo recitaban divino. Una sal que no interviene, claro, esa es otra condición importante, que no intervenga en la reacción redox que yo estoy queriendo hacer que se produzca para obtener energía, pues, porque necesito esa reacción redox para obtener energía. Y no quiero que me la interrumpa nadie. Porque si se mete el yoduro puede oxidarse a yodo. Por ejemplo, el yoduro se oxida a yodo, si supongan que en alguna de las soluciones yo tengo hierro 3, el hierro 3, como este se oxida, este se va a reducir a hierro 2, por ejemplo. O al revés, por ejemplo, sí, puede ser que este a ver, no, otro ejemplo vamos a dar, porque me parece que el del hierro no va. Pero otra reacción redox, que supongamos que tengo otro catión, a ver que me estoy acordando uno. Ah, ya sé cuál. Suponete que yo tengo en una de las soluciones cobre 2 más. El cobre 2 más se va a reducir a cobre más 1. O sea, se va a ocurrir esta reacción redox y no la que yo quiero que ocurra. Claro, y el ánodo no participa. ¿Cómo? O sea, termina participando, Claro, pues ya termina reaccionando el puente y no el ánodo. bueno, pues, y eso es totalmente indeseable, pues. Si Ujú. el puente vos lo necesitas para que te compense las cargas, ¿no? Para que reaccione e intervenga con los reactivos que están oxidándose o reduciéndose en la reacción redox de la batería. Por eso es que no quiero yoduro de potasio, y me lo ponen al yoduro de potasio en los parciales, ¿no? Porque yo me he cansado de leer, y yo digo, ¿de dónde han sacado yoduro de potasio? Quiero saber de dónde. Todavía no ubiqué el libro, ¿no? Pero me parece que hay. Si no es en el libro, en una página de internet. El otro día, por ejemplo, me puse a ver completo un video que explicaba el ciclo de von Haer por una española. La formación del óxido de magnesio, le planteaba la formación con un ciclo de von Haer. La chica cometía errores conceptuales, utilizaba valores que no eran. Calculó una energía reticular para el óxido de magnesio que no existe. Yo le puse, ¿no? En el cartelito de abajo, en los cartelitos que uno puede comentar los videos, le dije, por favor, acá hay un montón de errores. Está tomando la segunda electroafinidad del oxígeno como negativa y es positiva, es endotérmica. Y le estaba saliendo cualquier cosa de energía reticular. La energía reticular del óxido de magnesio es menos 3.800 y ella estaba calculando menos 2.200 tranquila. O sea que por eso les digo, puede ser que de internet haya salido, ¿no? Porque yo muchas veces encuentro un dibujito divino y después, por ejemplo, en el apuro no me fijo los detalles y hay algún barbarazo adentro del dibujito. Hay algún barbarazo dentro del dibujito. Y a veces mis alumnos me los dan y les digo, es que yo robo de imágenes. Y bueno, y ahí pues se me cruzan las barbaridades, porque es así. Bien. Ya está anotada. Quiero ver acá. Títulos, no. No. ¿Alguna otra preguntita? ¿Alguna otra pregunta? ¿Profe? Sí. Yo tenía una duda con respecto a los puntos de fusión de los elementos del grupo 1. Y bueno, los puntos de fusión decrecen a medida que bajamos en el grupo. ¿Y cuál sería la explicación? Yo lo único que tengo anotado acá es porque las uniones metálicas son más débiles. Sí, efectivamente, ¿Con eso pero ¿por qué? es suficiente o hay que ponerle algo más? Vos fijate que tenés litio, sodio, potasio, rubidio y cesio, ¿no? Y es verdad, el punto de fusión aumenta acá. Bien. El punto de fusión, es lo que hablamos en una de las clases de consulta. Lo que sucede y cómo varía el radio de los elementos
del radio atómico, ¿cómo varía? Aumenta a medida que bajamos en el grupo. Ah, el radio aumenta. Entonces, lo que lo que estuvimos analizando es que acá, como el radio es chiquito, y este ya empieza a crecer y crecer en forma sostenida, que es lo que yo siempre les digo, el grupo 1A y 2A tienen un crecimiento sostenido del radio cuando voy del primero al último elemento. Y entonces, cuando este se empaqueta mucho mejor en la estructura cristalina, o sea que se une, o sea, forma una estructura cristalina muy bien empaquetada, metálica, de tal manera que cada átomo, considerado una esfera, está en contacto con varios otros átomos alrededor, porque se empaquetan, o sea que aprovechan muy bien el espacio vacío, es mínimo, y entonces por eso tiene un punto de fusión alto. Eso es lo que estábamos hablando. Usted, por ejemplo, toma una caja, llénela con naranjas. ¿Cuántas más naranjas va a poder llenar? Cuanto más naranjas coloquen dentro de la caja, más van a estar en contacto cada naranja con varias naranjas alrededor. Entonces eso va a lograr entrar más naranja en la caja y va a tener un buen empaquetamiento de naranja, un buen aprovechamiento del espacio de la caja. Pero, por ejemplo, si yo coloco melones, ya va a ser más difícil empaquetar los melones dentro de la misma caja, va a haber más espacio vacío, etc. Entonces, habíamos llegado a la conclusión, vamos a empaquetar mejor uvas sueltas o los albaricoques, esos damasquitos chiquitos, lo vamos a empaquetar mucho mejor dentro de la caja que cuando son esferas grandes, son frutas grandes, ¿entendés? Entonces, eso es lo que estábamos relacionando, que yo encontré la analogía de la caja, para mostrar esto del empaquetamiento. Bien, profe, gracias. ¿Ahora está más claro? Sí, encima justo esa clase de consulta yo estaba, ahora me acuerdo. Ajá. Qué vergüenza, Bueno, no me acordaba. Entonces ahí es por eso es que el litio tiene un mayor punto de fusión, porque empaqueta mucho mejor, forma una estructura cristalina más compacta, las esferas están más cercanas, y entonces al estar más cercanas, interaccionan mucho más, hay un muy buen aprovechamiento del espacio, mínimo el espacio vacío, entonces ahí tengo una estructura cristalina más fuerte. Y por supuesto, cuando llego, imagínate al cesio, que es enorme el cesio, comparado con el litio, tengo mal empaquetamiento, tengo un punto de fusión. ¡Ay, Dios mío! 29 grados. O sea que un día de calor se va a en la mano se derrite. ¡Claro! Bueno, explota porque... Claro, exacto, ¿entienden? Entonces, bueno, ahí tenés en cuenta por qué también al cesio no se lo podía obtener por electrólisis, porque para fundir el cloruro de cesio yo lo fundo, todo electrolizo. Cuando lo obtengo imagínense, para fundir el cloruro de cesio, busquen el punto de fusión del cesio en Google. Busquen el punto de fusión del cesio. ¿Cuánto es el punto de fusión del cesio? 29 grados. Perdón, me equivoqué, del cloruro de cesio. ¿645 grados? Bueno, entonces yo para electrolizarlo lo tengo que fundir. Entonces gasto esa cantidad de energía. Y en esa temperatura va produciéndose la electrólisis, ¿no? Como solo hay cloruro de cesio, no hay agua, el cloruro se oxida en el agua. Sí. Sí. ¿Quién me está preguntando? ¿Cuánto se considera alto, digamos, para ponerle algún fundente? Y siempre se le pone fundente, siempre se trata de bajar la temperatura de fusión, porque siempre ahorras energía, pues. Porque vos tenés siempre, cuando tenés estas sales de metales alcalinos, alcalinos tercios, tenés punto de fusión de 600 en adelante, siempre vas a querer ahorrar energía, ¿eh? Siempre. No es que se considere alto, no, siempre vas a tratar de bajar ese punto de fusión, formando una mezcla sólida, homogénea, que tiene un punto de fusión menor que los componentes por separado. Generalmente uso mucho el cloruro de calcio, que es un subproducto del Solvay, del proceso Solvay. Siempre vas a querer ahorrar energía, vos siempre.
Si la energía siempre es el dinero de la naturaleza, aparte que hay que pagarla con dinero también. Así que eso seguro. Bueno, sigamos. Si el punto de fusión del cloruro de cesio, fíjense ustedes, ¿no? Vamos a ver acá. Si el punto de fusión del cloruro de cesio, supongamos que no le agregamos fundente, ¿no? Entonces, le tengo que agregar 645 grados de temperatura. ¿Cuánto tendré que gastar en combustible fósil para fundir esto, no? Esto voy a tener líquido, entonces el cloruro de cesio líquido está disociado, los iones están móviles porque ya estoy en estado líquido y se pueden mover. Entonces, el catión se va a ir al cátodo, ¿ah? Por polaridad y se va a reducir, ¿sí? Cuando esto pase, el anión se va a ir al ánodo, porque acá solo tengo cloruro de cesio, no tengo agua. Y entonces este se va a ir al ánodo y se va a oxidar, más 2 electrones, ¿sí? Pero, ¿qué va a pasar con el cesio? A esta temperatura lo voy a tener en estado de vapor y se me va a ir, se me va a escapar en estado de vapor porque tiene un punto de fusión bajísima. Un punto de fusión de 29 grados aproximadamente, 29,5, no sé. Pero está en estado de vapor, entonces voy a perder por evaporación pues, el cesio cuando lo quiero obtener. Entonces no me conviene obtenerlo así. No me conviene obtenerlo por reducción electrolítica. Entonces utilizo reducción química. Utilizo reducción química directamente. Calcio. Bueno, esto está a alta temperatura, ¿no? Entonces esto ya está líquido. ¿Sí? Esto ya está líquido. Y bueno, se reduce el cesio y se forma cloruro de calcio. ¿Sí? Ya les doy los datos exactos de la temperatura que ocurre esto. Esta ya es reducción química. Ya les vamos a dar el dato, que eso yo se los di, acuérdense, cuando dimos métodos de obtención de los metales alcalinos, yo di esto. ¿Dónde está el libro para consultar? Ya se los voy a compartir. Oxígeno, no, metales alcalinos. Grupo 1, acá está el litio, el 68, es la página 68, ya se los comparto. Acá está. Todavía no llegué. 68. Bueno, acá están los métodos de obtención, producción. Ya les digo. Cloruro de potasio. A ver, dice. Acá está. Sodio, acá está. A ver, lo vamos a agrandar para que lo vean. Está en English, ¿no? Está en English, pero Profe, está compartiendo la pizarra. No, ahora la comparto. Bueno. Ahora comparto. ¿Dónde estoy compartiendo? Ahora se me han despiolado. Acá está. Dejar de presentar. Y vamos a compartir. Acá está el... Fíjense acá, en English está aquí. Esta parte habla de la método de obtención. Dice, la producción comercial de potasio, el potasio del mismo caso, descansa sobre la reducción del cloruro de potasio con sodio metálico a 850. Un proceso similar se usa calcio metálico a 750 grados bajo presión reducida, este es otro detalle más, para producir rubidio y cesio, ¿sí? Ahí está. Entonces, ahí fíjense, este libro es un libro en inglés que no se los puedo dar porque es un libro más para docente,
porque es un libro en inglés, y no un inglés muy amigable, ese es otro detalle que tiene. Ahora estamos compartiendo la pizarra. Compartimos la profe. pizarra. Entonces, este es 750 y presión reducida. Presión reducida. A presión reducida se puede trabajar a menor temperatura. Presión reducida se puede trabajar. Entonces, a esta temperatura se produce la reducción. Si ustedes analizan el delta D, les va a salir el delta D a 25 grados, le va a salir menor que 0. Pero el delta D ya no es estándar. La diferencia de potencial de esta reacción redox a 750 grados, es mayor que 0. Acuérdense de la famosa ecuación de Nernst, que era 0, en este caso no puede ser 0,059, acá la temperatura no es 25, NF logaritmo del cociente de reacción. Acá lo que modificamos es la temperatura, entonces este delta D a 750 grados ya es positivo. ¿Sí? Se modifican las condiciones y por eso entonces este puede ser positivo. Entonces, fíjense, entonces, tiene consecuencias, ¿no? Que ese punto de fusión del cesio sea tan bajo. Consecuencia que no me permite a mí obtenerlo por electrólisis de su sal fundida. No me permite. Entonces, ahí yo veo claramente un problema, ¿no? Que tengo que resolver. Profe, disculpe, Sí, ¿no estaría en el mismo caso porque está a 750 grados para el cesio, digo? claro, ¿por qué en el mismo caso de quién? Del bajo punto de fusión, digo, del cesio. Claro, Que se lo que obtendría decía que se como iba a vapor o adaptar. no, profe, al cesio. Claro, Claro, estaría pero dando en problemas ese ahí. caso estoy en otras condiciones porque no es reducción electrolítica, sino reducción química. Entonces, lo que hago, al trabajar a presión reducida, evito que se me escape el cesio. Justamente al trabajar a presión reducida, entonces el cesio no se escapa. Porque acuérdense que el punto de fusión normal es 1. El punto de ebullición normal es 1, a una atmósfera de presión. Si yo le reduzco la presión, trabajo a presión reducida, el punto de fusión y el punto de ebullición disminuyen. Entonces, al ocurrir esto, lo que hago yo es evitar que poder trabajar con el cesio, digamos, poderlo recuperar al cesio. Porque a 645 grados centígrados, que es la electrólisis, se me va. Entonces, acá, al trabajar a presión reducida, no a presión atmosférica, entonces modifico esos valores. Los modifico al punto de fusión y al punto de ebullición. En este caso me interesa el punto de fusión. Lo modifico al punto de fusión. No es 29 grados. Entonces, eso también me ayuda. Profe, Sí. Profe, no. ¿ahí sería el punto de fusión del cesio o del cloruro de cesio? En este caso, ¿Del Yo tengo- cloruro de cesio o no? yo tengo que tener en cuenta las dos cosas, ¿no? Las dos cosas tengo que tener en cuenta. ¿Sí? Lo que sucede es que también lo que pasa aquí en este método de reducción química, esto le voy a aclarar acá que esto es reducción química. En este método de reducción química, evidentemente lo que trabajan es para poder recuperar el sodio, el cesio. Acá lo recuperan mucho mejor que en la electrólisis, porque en medio del líquido ese, el vapor se va de cesio. Y acá lo que hago yo es tratar de recuperarlo. En estas condiciones lo recupero mucho mejor. No se me evapora tanto. ¿Sí? De todas maneras, el cesio sigue siendo volátil, pero no tan volátil como en el caso anterior. ¿Entendés? Y lo puedo recuperar, que eso es lo interesante del método. Acá lo puedo recuperar mucho mejor al cesio que en el caso de la electrólisis.
Esa es la cuestión. Y lo que tiene interesante es que esta mezcla es mezcla, pero después yo lo puedo separar. Yo también tengo que ver que este método de obtención me permita separarlo del sistema de reacción, porque si no voy a obtener cesio mezclado con cloruro de calcio. Entonces también el hecho de que va a seguir siendo volátil me permite a mí separarlo, porque al aplicar presión reducida estoy en un sistema cerrado. O sea, lo tengo que cerrar. Le aplico la presión reducida para extraer el aire y bajar la presión. Entonces, eso hace que baje el punto de fusión, se produzca el cesio, pero no se me escape y lo pueda condensar. Tengo algún sistema de condensación ahí que me permite recuperarlo, ¿entendés? Entonces, es de acuerdo a es un sistema nuevo químico de reacción que me permite a mí recuperarlo, que en la cuba electrolítica no me lo permite. Esa es la cuestión. Profe, y en el caso de la obtención de potasio por reducción química. Es lo mismo, porque ahí utilizo sodio en lugar de potasio. ¿Y también se trabaja a presión reducida, profe? Pero ojo, ahí no dice que trabaja a presión reducida. En el libro ese no dice. A ver, veamos. No dice, similar proceso. Sí, similar proceso, o sea que también trabaja a presión reducida. También trabaja a presión reducida, o sea, no trabaja a presión atmosférica, sino a presión reducida. Siempre que haya presión reducida van a modificarse los puntos de fusión. Y los puntos de ebullición también. Cuando, por ejemplo, un compuesto que pasa, ¿no? Hay compuestos orgánicos que a una presión, supónganse que sea un sólido, que tiene unos enlaces químicos tal que cuando se funde se descompone. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es trabajar a presión reducida, que eso me baja la temperatura de fusión, y lo fundo sin que se descomponga, por ejemplo. Entonces, la presión reducida le va a alterar esas constantes físicas. Porque, como les decía, el punto de fusión normal es a una atmósfera, el punto de ebullición normal es a una atmósfera. A presión reducida se reduce eso. ¿Profe? Sí. O sea que cuando tenemos potasio, por ejemplo, cloruro de potasio, lo tratamos con sodio, ¿no? Con sodio. Y al rubidio y al cesio con calcio. El cloruro de potasio tiene otro problema, ¿no? El cloruro de potasio no es que es tan volátil como el cesio. En el caso del cloruro de potasio es otro problema. Es que cuando yo fundo el cloruro de potasio para electrolizarlo, y yo obtengo cloro en el ánodo y potasio en el cátodo, el potasio está líquido también. Porque, a ver, ¿cuál era el punto de fusión del potasio? Fíjense. A ver, googleen el punto de fusión del potasio o mírenlo en la presentación, en el Power. 63 grados centígrados. ¿Cuánto? 63. 63. ¿Y cuánto es el punto de fusión del cloruro de potasio? Que es un compuesto iónico, ¿no? Debe ser alto. 770 euros. Bueno, entonces fíjense, ¿qué pasa? 850, profe, creo. ¿Quién es el? ¡Ay, una diferencia muy grande! ¿Dónde han sacado la información? Del cloruro de potasio, 850. Ah, 850. Yo te escucho 450, casi me da un ataque. Bueno, 850, ponele, está más o menos cerca, más o menos. A esa temperatura, yo el potasio, ¿cómo lo obtengo? Supongamos que estamos haciendo una electrólisis. Al potasio, ¿cómo lo encuentro? Líquido, profe. Líquido. Gas. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Que el potasio líquido se disuelve en el cloruro de potasio. Lo obtengo líquido y en vez de poderlo recuperar, no lo recupero bien porque se me disuelve. O sea, forma una solución, o sea, una mezcla homogénea con el cloruro de potasio. Después me cuesta muchísimo separarlo. Entonces, ¿qué se hace? Ahí ya es un problema técnico importante. Entonces, ¿qué hacen? No utilizan reducción electrolítica. Utilizan también una reducción química con sodio.
O sea que sería esta reacción. Cloruro de potasio más sodio, que me va a dar potasio más cloruro de sodio, ¿sí? Entonces, acá, de nuevo, voy a tener el mismo problema que esto. Delta D 0 a 25 grados es menor que 0. Y delta D a la temperatura de esta, creo que es 800 esta, a presión reducida también, presión reducida, es mayor que 0. ¿Sí? Porque se me alteraron por las condiciones de temperatura, se me alteran todas las condiciones, y entonces yo tengo, puedo separarlo al potasio. O sea, tiene que ver también con el sistema químico que yo armo, el sistema químico que me permite recuperarlo mucho mejor al potasio. Ahí. Que he mezclado con cloruro de potasio disuelto. ¿Sí? Profe, y en el caso de la obtención de rubidio, ¿sería parecida a la de cesio? Sí, es parecida porque en el caso del rubidio, ¿cómo vienen los elementos? Litio, sodio, potasio, rubidio y cesio, y claro, estaríamos ahí, pues, también con un bajo punto no lo mencionan con detalle, algún problema tiene el rubidio, por eso yo no se los mencioné porque no lo encontré, algún problema debe tener el rubidio, o es que es muy volátil o se disuelve. Entonces, alguna cuestión que la electrólisis no te conviene, no te permite separarlo bien, algo porque vos querés utilizar el elemento. Vos lo querés, mejor dicho, preparar el elemento, querés obtener el elemento. Pero miren ustedes cómo todos estos métodos de obtención no son porque sí se hacen y se plantean de acuerdo a las propiedades de las sustancias que tengo, de las sales donde encuentro combinados estos metales, de todas estas condiciones. Por eso vamos usando muchos conceptos a la vez. Solubilidad, constante física, estructura metálica, compuestos iónicos. ¿Por qué los compuestos iónicos tienen alto punto de fusión? Y lógico, están constituidos por una red cristalina de iones unidos fuertemente por enlaces electrostáticos. ¿Profe? Sí. Eso también le quería preguntar. Por ejemplo, tenemos un compuesto iónico de cloruro de sodio, por ejemplo, o cloruro de potasio, el que sea. Van a tener un mayor punto de fusión que el cloruro de litio, ¿no? Porque tiende a formar enlaces covalentes. Sí, ¿me los volvés a listar así los comparamos? Cloruro de sodio, cloruro de potasio, algún haluro alcalino, digamos. Cloruro de sodio, cloruro de potasio, ¿qué más? Van a tener mayor punto de fusión que el cloruro de litio, ya que los dos primeros tienen enlaces iónicos y el cloruro de litio, debido a la elevada densidad de carga, forma covalentes, ¿o no? Este tiene un carácter covalente, sí, tiene razón, señora. Ahora, lo vamos a verificar porque así es la vida, ¿no? ¿Cuáles son los puntos de fusión? A ver, vamos buscando, vayan a los datos reales. ¿Cuáles son a ver, divídanse, por ejemplo, Alderete googlea el punto de fusión del cloruro de litio. Cachi googlea el del cloruro de sodio. Y Carlos Arabia el de cloruro de potasio, y me los dan a los datos. Profe, el del cloruro de potasio es 850. Ah, cierto que ya lo dijiste vos. Sí. Ese ya está. Cloruro de litio. Profe, Sí. en Wikipedia, en Wikipedia aparece el cloruro de potasio 776. Sí, ese es una cosa, y lo vamos a poner entre comillas a esto, pero la Wikipedia tiene datos, no tiene datos malos, ¿no? Yo los he verificado. Ahora, pero vamos a ver. Sí. El cloruro de sodio 800, profe. 800. ¿Y el cloruro de litio? 613. ¿Cuánto? 613. 613. Bueno, ahí más o menos se está cumpliendo lo que estamos analizando. Al tener menor carácter iónico, que eso es lo que tienen que ustedes siempre utilizar la palabrita esta mágica, más carácter, covalente, entonces tiene menor punto de fusión. Y fíjense, cloruro de sodio, 800. Cloruro de potasio, 850.
Acá no hay mucha variación. Después veíamos, por ejemplo, el cloruro de rubidio y el cloruro de cesio era 645. 645, ¿sí? Este tiene ya un punto de fusión menor, pero no porque tenga carácter covalente, ¿no? Este tiene mucho carácter iónico. A ver, ya le voy a decir cuánto. Hay una tablita, mi tabla Z, me dice el carácter iónico de cada sal. Ya serás. Vamos, para saber el carácter iónico, sacamos la diferencia de electronegatividad, ¿no? Y en el caso del, a ver, el cloro tiene, creo que de electronegatividad, 3. El cloro es 3. Bien, y entonces, vamos a ver, la diferencia de electronegatividad, vamos a poner el delta en el cloruro de litio, si es 3, el litio es 1, la diferencia de electronegatividad es 2. Acá, en el caso del cloruro de sodio, es 0,9, o sea que aquí la diferencia es 2,1. Acá, la diferencia de electronegatividad para el potasio es 2,2. 2,2. Para el caso del rubidio es parecida, no varía mucho con el cloruro de potasio, 2,2. Y en el cloruro de cesio es 2,21. ¿Sí? Y entonces, fíjense acá. Veamos acá con 2. 2, en el cloruro de litio tenemos 63% de carácter iónico. De carácter iónico, o sea que tenemos 37% de carácter covalente. Covalente. ¿Sí? Y acá, en el cloruro de sodio, tenemos vamos a ver acá, un 67% de carácter iónico. Carácter va con acento, carácter. Carácter iónico y un 33% de carácter covalente. ¿Mm? En el cloruro de potasio y el cesio, el rubidio son iguales, o sea que van a tener 2,2, tienen un 70% estos. 70% de carácter iónico. Iónico. Y un 30% de carácter covalente. Miren cómo va disminuyendo el carácter covalente. Y finalmente, este de acá, que es 2,21, a ver si veo bien porque 0,79, en este caso 2,21 estaríamos más o menos en, este está 72% de carácter iónico, o sea, el más iónico de todo, y un 28% de carácter covalente. O sea que hacia abajo, cuando yo me voy del litio al cesio, los cloruros se hacen más iónicos. Se hacen más iónicos. Y eso tiene relación con su punto de fusión. Pero el punto de fusión también tenía relación con la energía reticular de la red cristalina de cada uno de estos. ¿Sí? Y el cloruro de cesio tiene la energía reticular más baja, porque es más grande, tiene una distancia interiónica muy grande. ¿Sí? Profe. Analicen todos esos factores, ¿no? También Sí. podría ser porque la estructura cristalina se estabiliza cuando los iones tienen tamaños similares, ¿o no? Claro, pues cuando son similares se empaquetan lindo los iones. Sí. Pero cuando, por ejemplo, el cesio es grande y el cloruro es menor. Miren, el radio del ion cesio, vamos a buscar el radio iónico. En el caso del cesio es 167. 167, veamos, a ver si no estoy metiendo la pata. En el radio atómico es 235 y el radio iónico es 167. El cloro, a ver, bueno, el cloro es un anión, el cloruro más que el cloro, tiene 181, ahí creció mucho el tamaño del cloro.
¿sí? Pero el litio, fíjense, o el litio, bueno, el litio forma compuestos covalentes y tiene un radio muy chiquito con respecto al cloruro, por eso es que también tiene mucho carácter covalente. El sodio aumenta su radio, el ion sodio más grande que el litio, el potasio más grande, y se va haciendo cada vez más grande, ¿sí? Entonces, cuanto más grande, sí, el tamaño del catión va a tener la distancia interiónica, porque eso es lo que tiene que ver en la energía reticular, la distancia interiónica, ¿sí? Se va haciendo cada vez más grande y la energía reticular es inversamente proporcional a esa distancia interiónica. Que la energía reticular es la expresión de la estabilidad de la red, ¿no? Profe, entonces se concluiría que a menor energía reticular en valor absoluto, menor punto de fusión, ¿o no? Exacto. Y eso está pasando con el cloruro de cesio. Sí. El cesio tiene 645 de punto de fusión, tiene mucho carácter iónico, pero tiene una energía reticular baja, ¿sí? Entonces el carácter, estábamos analizando el enlace, por un lado, y después la estabilidad de la red cristalina. Vayan separando, chicos, no unan las cosas así como que todo es lo mismo y lo metemos todo en la misma bolsa. Tengamos en cuenta esas diferencias. Primero analizamos el carácter del enlace y después cómo se estabiliza ese enlace en una red cristalina. En una estructura cristalina donde los iones se tienen que empaquetar de tal manera que iones positivos y negativos se tienen que ubicar en una estructura ordenada, por ejemplo, en este caso cúbica, y donde hay que maximizar la atracción entre iones de carga opuesta y minimizar la repulsión de carga de iones de la misma carga. Entonces ahí se van ubicando en la red en forma regular y generando esta red cristalina, ¿eh? Que va a estar caracterizada su estabilidad por la energía reticular. Por eso hablo módulo, Camila, porque es negativa. Cuando se forma la red, se libera energía. Cuanto más energía se libere, entonces más estable es la red. Es interesante lo de la clase de consulta, pues se puede discutir un montón de cosas en detalle, que las clases teóricas no. Profe, disculpe, ¿podría repetir lo que dijo recién? Cuanto mayor energía reticular se libere, ¿qué cosa era? Más estabilidad hay en la red cristalina. Bien, gracias. Entonces, vos acordate que lo que vos te tenés que acordar, no acordarte de la fórmula, por favor, no quiero que nadie me ponga la fórmula de memoria. No tiene el menor sentido. Lo que sí tienen que saber que la energía reticular, ¿sí? La energía reticular es, en módulo lo vamos a tomar, es proporcional a las cargas de los iones, o sea que a la carga e inversamente proporcional a la distancia interiónica. Que la distancia interiónica es, yo tengo este catión que está cercano al anión porque se atraen por fuerza electrostática, porque tienen carga opuesta, anión. Entonces, la distancia interiónica es la distancia, es la suma de los radios iónicos del catión y del anión. Por eso estábamos comparando tamaños. Esta es la distancia interiónica. Está muy cerca porque se atraen, porque tienen carga opuesta, porque tienen una unión, una fuerza electrostática, ¿sí? Esa es la unión de los compuestos iónicos. Esta distancia, ¿qué va a pasar? Cuando yo tengo iones, cuando mayor sea esta distancia interiónica, la energía reticular va a ser menor. Y eso tiene relación con lo que dijo Camila. Cuanto mayor sea la distancia interiónica, voy a tener iones más grandotes. Entonces, cuando los iones son grandotes, se empaquetan mal. Se empaquetan mal. Es como cuando yo quiero meter melones en una caja. ¿Sí? Voy a dejar mucho espacio vacío. Van a entrar pocos melones en la caja. Van a entrar muchas naranjas y muchos de estos damasquitos chiquitos. ¿Sí? Entonces, cuanto más entren, más unidos van a estar. Y cada damasquito va a tener en contacto con varios otros damasquitos a su alrededor. Eso es lo que se llama
el número de coordinación. Cuanto más esferas se contacten con una esfera, mayor número de coordinación tiene esa estructura y mayor empaquetamiento tiene su estructura y por lo tanto mejor aprovechamiento del espacio. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me explica a mí, finalmente, el punto de fusión de un compuesto iónico. ¿Mm? Por ejemplo. ¿Mm? Me va a explicar eso. Sí. Profe, y en el caso del carácter iónico de los aluros, pero con los metales alcalinos térreos, es también Y ahí, decreciente. ¿qué diferencia O sea, encuentran? A aumenta a ver, medida que ay, qué bajamos. interesante la pregunta. Si ya no tengo alcalinos, si no tengo alcalinos térreos, por ejemplo, quiero analizar el fluoruro de calcio, no, fluoruro de calcio, el fluoruro de berilio, qué interesante, fluoruro de berilio, fluoruro de calcio, no, acá el magnesio va antes que el calcio. Analizo, por ejemplo, puedo analizar los fluoruros y los cloruros. Interesante la comparación entre los dos grupos, ¿no? Acá, ¿qué es lo que se modificó? ¿Qué se La modificó? carga Ay, otra vez y volvo. el radio. Y el radio, claro, claro, no es menor la situación, ¿eh? La carga y el radio, bien, o sea que los iones calcio son menores, son menores, ¿sí? Son menores que los alcalinos. Otra vez le metió el calcio en vez del magnesio, pero bueno, me sirve para ir planteando. Nosotros habíamos dicho varias cosas cuando analizamos este grupo y destacamos la diferencialidad del primer elemento de la tabla. Aquí analicemos varias cosas que tienen mayor carga, como dice. Entonces, si tienen mayor carga, ¿qué pasará con la energía reticular, por ejemplo? Aumenta. Tiene que aumentar si el doble, imagínense si yo multiplico 2 más por 2 menos. Mamita. Por eso es que los compuestos iónicos, yo le decía el óxido de magnesio, la chica había puesto en el video de internet que la energía reticular del magnesio era menos 2000, y menos 2000 y pico kilojoule por mol. Y la energía es menos 3800 y pico kilojoule por mol. Porque imagínense acá. Entonces, fíjense esas diferencias. Acá las energías reticulares van a ser mayores. Y esto va a ser más chico, porque los radios de estos son más chicos, ¿sí? Y fíjense que ni toco el francio ni el radio, porque son radioisótopos y tienen vida corta, se desintegran, o sea, sus propiedades radioquímicas son mucho más importantes que las químicas. Entonces ahí estoy viendo. Y la energía reticular, fíjense acá, en el caso, la energía reticular, ¿cómo irá variando? Hay mayor energía reticular con los elementos que están más arriba de la tabla, digamos. Claro, exactamente. El flúor es además fíjense, el fluoruro de berilio es iónico, o sea, tiene mayor carácter iónico que el cloruro de berilio, que el berilio, ¿se acuerdan que era elemento diferencial como el litio? Y como el litio se polarizaba los aniones, y por lo tanto este tiene más carácter covalente y más carácter iónico, porque el flúor es un ion chiquito y es poco polarizable. El cloro aumenta de tamaño y es más polarizable. Entonces, por eso tiene más carácter covalente y todos estos van a tener más carácter iónico. Siempre los fluoruros van a ser mucho más iónicos, ¿sí? Y ahí ven ustedes la situación, entonces, comparando con los fluoruros de los metales alcalinos. Van a tener cationes con menos radio, más carga, pues. Entonces, tienen que tener unas energías reticulares mayores. Y los fluoruros van a tener siempre más carácter iónico que los cloruros, por ejemplo.
¿Mm? Pero el cloruro de berilio tiene mucho carácter covalente. Más carácter covalente todavía que el litio. Que el cloruro de litio, que estábamos hablando nosotros, que tenía 60... A ver, lo habíamos puesto acá, para no olvidarme. El cloruro de litio tenía 63 carácter iónico y 37% covalente, ¿no? Y en el caso del berilio, acá tengo mi tablita Z, tiene, fíjense, un delta de una diferencia de electronegatividad con el cloro de 1,5. 1,5 me da que tiene 43% de carácter iónico. Fíjense lo que es esto. Por eso le decía que el cloruro de berilio es mucho más todavía covalente. Este tiene 43% de carácter, no sé por qué no me dejé escribir, 43% de carácter iónico, y miren lo que tiene de carácter covalente, 57% de carácter covalente. ¿Ah? Entonces, este va a ser con una energía reticular mucho más baja que la que sigue, que el resto de los cloruros. Entonces ahí estamos analizando lo que son los cationes polarizantes, que son los chiquitos que tienen alta densidad de carga, y ahí se ve el efecto. Bien. ¿Alguna otra preguntita? Profe, yo tenía otra pregunta con respecto a la obtención del litio a partir del espodumeno. Ah, bien. Mi duda era, ¿en qué consiste la concentración del mineral? Bueno, es que yo ahí les dije justamente que por ahora me lo acepten así, que la concentración es una operación para aumentar la proporción del componente del mineral que nos interesa. Vos, lo que yo te voy a ir adelantando, porque yo eso lo quiero dejar para ver sulfuros, este año, este cuatrimestre es un galope, ay Jesús, por Dios, terrible. La concentración es una idea así, yo tengo la roca que traigo de la mina en un camión. Cada roca tiene componentes, puede tener 1 o n componentes. Por ejemplo, componente 1, 2, o sea, tiene compuestos distintos, o sea, tiene sílice, tiene alumino silicato de litio, tiene otras cosas, ¿sí? Entonces, a vos te interesa este. Acá está el espodumeno. Entonces, en el proceso de concentración, yo le dije que me lo dejen, por ahora no lo vamos a detallar. En el proceso de concentración del espodumeno, lo que hago yo es aumentar la proporción de litio. Si acá era, qué sé yo, me acuerdo, no sé si eran, no me acuerdo bien. ¿Tienen ustedes la presentación? Aumentaba más o menos, ¿tienen la presentación ahí? Les pongo cuánto se concentra. Al 4 al 6% aumentaba. O Claro. sea, lo extraíamos de la mina con una pureza de 1 al 3%, y 1 al cuando le 3%. aplicamos el proceso de concentración, aumentaba 4 y 6%. Si es de Entre 4 4 y al 6, 6%, quiere decir que aumenta más o menos 4 veces. Entonces, ahora voy a tener esto del espodumeno. ¿Sí? Ese es el proceso espodumeno. Hay un montón de procesos de concentración. Por ejemplo, yo al que se los detallé es el caso del aluminio, con el proceso Bayer. En el proceso Bayer yo tomo la alúmina, la bauxita, que tiene óxido de aluminio, óxido de hierro y sílice, que es óxido de silicio, y lo trato con hidróxido de sodio concentrado. Entonces, ¿qué hago? Precipita todo el hierro como hidróxido o como óxido hidratado, como dicen algunos libros. La sílice no le da ni la tos, sigue siendo insoluble en hidróxido de sodio, en agua, en todo. Y se solubiliza todo, o sea que es un proceso también de lixiviación. Un líquido extrae componentes de un sólido. Lixivia extrae todo el óxido de aluminio, que es anfótero, y como lo trata con hidróxido de sodio, lo transforma en tetrahidroxoaluminato de sodio, que es una solución. Entonces, ¿yo qué hago? Filtro, separo todos los sólidos anteriores, y en el líquido filtrado me queda todo el aluminio disuelto. Ahí tengo una concentración.
Ahí tengo un proceso de concentración, pero muy eficiente, porque ahí ya saco todo el hierro, o sea, o por lo menos una grandísima proporción de hierro lo elimino así. ¿Ah? Ese es un proceso de concentración detallado. Hay otros procesos de concentración, como el de la flotación, por ejemplo, que lo que hacen, por ejemplo, con los minerales que tengan sulfuro, los sulfuros metálicos, ¿qué hacen? Como el sulfuro metálico, como todo mineral viene con otros componentes, lo que hacen ellos es molerlo bien, siempre a la concentración voy molida, ¿no? Todo el material molido y triturado. Cuando llego ahí, en el caso de los sulfuros, ¿qué hago? Le agrego, lo coloco en un tanque, con agitación y agua con un surfactante, por ejemplo, un detergente, que mezclo todo eso y lo que hace el detergente es disminuirme la tensión superficial del líquido. ¿Vieron qué es la tensión superficial? Ese plano que tienen en la parte superior los líquidos. ¿Vieron? Sí, profe. Bueno, lo que hace es disminuirme la tensión superficial. ¿Para qué? Porque cuando ese mineral está todo mezclado con el agua y el detergente y la agitación, se separan los sulfuros del resto de los componentes del mineral, y los restos del componente mineral se van abajo y los sulfuros se colocan todos en la superficie. ¿Sí? Y ahí concentra un montón por el mineral. Y entonces después viene una paleta, un sistema de paletas que me retira toda la superficie del tanque. Y ahí va todo el mineral de sulfuro. ¿Sí? Entonces, eso ocurre así, porque el mineral tiene varios componentes. Los sulfuros se hidratan poco, tienen poca tendencia a mezclarse con el agua, a humectarse, que se llama. Ahí utilizan la palabra no solubilización, sino humectan. Se humectan poco, entonces se van a la superficie. Y el resto del mineral que acompaña al sulfuro se humecta mucho y se va al fondo del recipiente donde es retirado. Bueno, que a mí esa parte no me importa la superficie, que la saco con una paleta. Ese es otro proceso de concentración, pero hay tantos procesos de concentración como procesos industriales. Yo les mencioné dos, el de aluminio, el de los sulfuros metálicos. Después, por ejemplo, de las piletas, no me han preguntado nada del de la puna, de la salmuera. ¿Cómo concentro yo el mineral ahí? Ahí sí hay un detalle de concentración también. ¿Cómo Por evaporación del agua. ¿En dónde y cómo? En las punas, bueno, por el clima, favorece la evaporación del agua, y abajo se arman unos piletones y se pone un plástico negro. Eso es lo que ¿Y el estoy plástico explicando negro todavía. para qué es, Camila? Para que no se filtre para abajo, digamos. No. ¿Para qué? No solo para eso. ¿Por qué negro? ¿Por qué no le he puesto blanco? Porque Para el ver las negro cosas. atrae calor, profe. No atrae el calor, atrae la radiación electromagnética, la luz. Por eso es que te dicen que cuando hace calor, usar ropa clara, porque el negro absorbe todas las radiaciones del espectro visible, todas, desde el violeta al rojo. Entonces lo que queremos es atraer más radiación, pues más. ¿Solo por eso, profe? ¿Qué? Solo por eso se lo forra con Solo plástico por negro. eso se lo... Y bueno, y también tiene un efecto de impermeabilización, que es lo que dice la Camila. Pero el principal sería ese, digamos. Pero yo podía haber utilizado un plástico en color multicolor. ¿Por qué el uso negro? Hay una razón, porque el negro atrae mucho más la radiación solar. Ustedes pónganse una remera negra cuando hace mucho calor. Se sienten que hervir adentro de la remera negra. Siente un calor enorme uno, muchísimo calor cuando está con una ropa oscura en verano. Es verdad, Por eso los árabes en el desierto tienen esas túnicas blancas, bueno, por lo menos en el cuento de la Mil y una Noche. No sé si los árabes se ponen esas túnicas blancas, pero bueno, es así, es por el mismo motivo. Y entonces y el clima de la puna, aquí es parte del proceso. Porque yo eso no lo hago en Salta, en la ciudad de Salta. Yo voy hasta la puna. O sea, el clima de la puna tiene algo, ¿no? ¿Qué tiene el clima de la puna? Además de la alta radiación en determinadas horas del día. ¿Qué más? ¿Qué más hay? Un clima desértico, profe. ¿Y eso qué significa? Que no hay lluvia.
Baja precipitación, o sea que no me va a entrar agua, la mezcla no va a sumar más agua porque hay bajas precipitaciones. Bien, ¿qué más? Fuerte viento. Fuertes vientos que me ayudan a la evaporación. Pues. El agua se evapora y encima me la retira el viento. O sea que el clima de la puna es un elemento más del proceso. Si ustedes no me nombran el clima de la puna, están omitiendo una etapa del proceso. Entonces, de esa manera yo al eliminar el agua estoy concentrando el litio. Estoy concentrando. Ahí hay un proceso de concentración, por ejemplo. Ese sí se los dije porque era fácil y rápido. Va, eso es lo que yo creí, por lo menos. Esa es la Profe, y idea. por ejemplo, que en el parcial nos pida el proceso Solvay para la obtención de carbonato de sodio, ¿hay Sí. que hacer el dibujo ese enorme? ¿O cómo se lo podría explicar? No, digamos, no, explíquemelo directamente con las reacciones químicas. Ah, bien. No, ¿para qué? Te lo vas a aprender de memoria, vas a ver. Te lo vas a aprender de memoria y al otro día se te va a borrar o a los 2 días como... No va a quedar más en la cabeza. Y además, cuando vos necesites trabajar sobre el proceso, sobre el esquema del proceso, o de un flow sheet, cuando esté en, qué sé yo, no sé en qué materia, te vaya a un libro. Lo vas a abrir, o bien te vas a bajar en internet. Si tenés que hacer una presentación, lo vas a mostrar ahí y lo vas a detallar. No te lo tenés que aprender de memoria. No sirve. Sí las reacciones, porque me interesa, porque esto es química. Bien. Profe, Cuénteme. creo que ya estoy preguntando mucho. No, porque no, lo que yo no me preocupo por vos, me preocupo por los otros que no me preguntan. Por vos no me preocupo por los otros que están calladitos, o están escuchando o no tienen preguntas. Profe, yo tengo muchas dudas sobre el ciclo de Born-Haber. Bien, ¿y cuál es tu duda específica? Yo noté que hacen mucho énfasis en saber bien el signo de todas las magnitudes. Sí, tiene que saber cuáles son los procesos exotérmicos y cuáles endotérmicos. Bueno, qué sé yo, no encontré justificaciones más que decir es exotérmico o es endotérmico. No, porque hay una justificación. Si ¿cuál era? Veamos a ver. Energía de sublimación, ¿por qué es siempre positiva? Acordate vos que siempre, cuando vos acordate en los cambios de estado, ¿no? Siempre te ponían, cuando requiere energía, entonces era el pasaje de, por ejemplo, de sólido a líquido, de líquido a agua, ahí te decían que tenías que entregar energía. Por eso es endotérmico, la sublimación. Porque vos cuando pasas de sólido, que están todas las partículas juntas y las tenés que separar, le tenés que dar energía. Así que ahí está la explicación. Perfecto. Ok. Y después el potencial de ionización en todos los casos y siempre es endotérmico. Sí. Siempre es endotérmico. Por supuesto, ¿cuánto es más chiquito? Cuando sea un metal electropositivo que tenga tendencia a perder. Entonces, claro, en ese caso va a ser chiquito. Claro, necesitamos... La disociación también, cuando vos querés separar dos átomos que están unidos, le va a tener que dar energía. Claro. Y otra cosa, la segunda afinidad electrónica, que generalmente es positiva, ¿por qué era positiva? Y eso es porque la primera, generalmente los que tienen altas afinidades electrónicas tomadas en módulo, ¿cuáles son? ¿Qué elementos de la tabla? Empecemos por ahí. La primera, ¿no? Porque en tomada en módulo, ¿cuáles son los que tienen afinidad electrónica más grande? ¿Cuáles tienen más tendencia a ganar electrones? Más electronegativos. Más electronegativos. No, esa no es la respuesta. Y aparte, electronegatividad no tiene nada que ver en este asunto. Porque la afinidad electrónica para ganar un electrón es formar un ion.
Y la electronegatividad está relacionada con el carácter del enlace, con la pelea por el par electrónico, así que no me lo metan a eso. Los Acá no metales, estamos profe, tratando de formar un anión. ¿Cuáles son los elementos que tienen más tendencia a ganar electrones? Tome la tabla periódica. los no metales. Los no metales, claro. No. Entonces, esos van a tener muchas ganas de ganar electrones. Y entonces, cuando vos en vez de sacarle un electrón, se lo estás colocando a un elemento que tiene mucha tendencia a ganar, ¿no? ¿Por qué tiene mucha tendencia a ganar? Porque cuando yo llego ¿cuál es la zona de la tabla donde están los no metales? A ver, yo voy a dibujar la tabla y piensen, ¿no? Yo tengo acá el grupo 1, grupo 2. Hacia la derecha. Hacia la derecha, bien. Acá, entonces acá voy a tener. Hacia la derecha, ¿cierto? Y además, ¿dónde están? Pero de todas maneras, todos los que están a la derecha son no metales. No, porque hay ¿Qué hay ahí variación. que me delimita el asunto? Lo que a usted no le gusta que digan metaloide. Es que no. ¿Dónde están los no metales, chicos? En la tabla periódica. Hay una diagonal acá. Una diagonal. Los metaloides son los que están de este lado acá. Son siempre los que están por acá. Estos son los que le dicen metaloides, que a mí me gusta llamarlos semimetales, ¿no? Sobre todo los que están acá, el boro, el silicio, ¿sí? El arsénico, ¿sí? Esta diagonal es la que no se tienen que olvidar ustedes cuando vean la tabla periódica. Esta parte de la materia es dominio de la tabla periódica, ¿sí? Entonces, esta diagonal, para acá, estos están no todos los no metales. Los metaloides son otra cosa, ¿no? Entonces, aquí, evidentemente, cuando llego acá, ¿qué pasa con el radio? ¿Qué pasa con el radio cuando yo muevo en este sentido? Disminuye por esa zona. ¿Cómo? El radio del átomo. De los átomos. Cuando yo me muevo, por ejemplo, en un periodo. Así. ¿Qué pasa con los radios? Aumenta hacia abajo, aumenta el radio. No. Me estoy moviendo verticalmente. No me mande para abajo. Estoy moviendo verticalmente, horizontalmente. Horizontalmente. ¿Cómo varía el radio? Aumenta. No aumenta. Es que no veo su Disminuyen, los metales son más chiquitos. A ver, en una de esas, ¿sabés qué? Me olvidé de compartir. Puede ser eso. No, dicen que estoy presentando. ¿Están viendo la pizarra? Sí, profe, pero no se le ve el cursor, por eso no puedo. Claro, no sé cómo me estaba señalando. Bueno, supónganse que yo me muevo en este sentido. ¿Qué le pasa al radio? No aumenta, ¿eh? Disminuye. Va disminuyendo. Entonces el radio aumenta para acá. Y entonces, Sí. encima el radio disminuye. El átomo se hace más chico. Si yo me voy moviendo para acá, si el radio se hace más chico, y acá yo me encuentro junto con los no metales, los que no tienen ninguna gana de perder electrones, porque como el radio va achicándose más, la fuerza atractiva del núcleo crece, y por lo tanto menos ganas de perder electrones. Lo contrario, tengo ganas de ganar. Entonces, al tener ganas de ganar, la primera electroafinidad es termodinámicamente favorable. Por eso es negativa. Porque estoy hablando de no metales que tienen ganas de ganar. Profe, no sé Porque si me encima el equivoco. radio disminuye y por lo tanto la fuerza, esa contracción del radio hace que el núcleo tenga más efecto, más atracción sobre los electrones de valencia y por lo tanto, o sea que la Z efectiva sea grande porque encima a medida que me muevo en un periodo, el apantallamiento no varía mucho, no aumenta, al contrario. Entonces la Z crece. Y entonces mucha fuerza atractiva, por eso yo tengo ganas de ganar, porque los atraigo con fuerza los electrones. Y ahí la electroafinidad es negativa, porque es termodinámicamente favorable. Ustedes tienen que ver el ciclo de von Haber en un contexto en conjunto, ninguna cosa separada.
Es como si fuera un proceso industrial. Acá pongo plata, acá la recibo. ¿Sí? Entonces, como la electroafinidad primera es negativa, ahí recibo plata, porque la energía es la plata de la naturaleza. ¿Sí? Ahí recibo mucha plata. ¿Dónde más recibo plata? Supongamos que estamos hablando con la primera electroafinidad, es negativa. Ahí recibo plata porque es favorable el proceso termodinámicamente. Ustedes piensen, todo proceso termodinámico favorable va a ser negativo. Una vez que ganó el primer electrón y está contento, ya tengo mis electrones de valencia, que son siempre en los no metales, tienen otra cualidad importante, tienen muchos electrones en el último nivel, tienen muchos. Por ejemplo, desde el boro tiene 3, el carbono 4, el nitrógeno 5, fíjense cómo me muevo en el segundo periodo. El azufre tiene 6, el flúor tiene 7, el oxígeno tiene 6, el flúor tiene 7. ¿Ah? Entonces, tengo muchos electrones. Entonces, uno, muy bien. Pero cuando sumo el otro, el segundo electrón, ahí ya las cosas empiezan a cambiar. ¿Por qué? Porque yo tengo un amigo y tengo lugar y un cuarto más, pero si ese amigo me trae otro amigo y yo vivo en un departamento, ¿qué le digo? No hay lugar, o hay un problema, o si no, nos vamos a tener que encimar aquí dentro. O sea, vamos a tener que poner, no sé, cuchetas o tirar colchones al piso, que siempre es re incómodo porque te das con los colchones en el piso. O sea, hay un montón de inconvenientes. Esos inconvenientes son gastos de energía. Bueno, si esa analogía la llevamos al átomo, ese segundo electrón tiene menos lugar que el primero, ya empiezan a molestarse, porque todos son partículas con la misma carga. Entonces ahí generan efectos repulsivos. Y ya no es favorable termodinámicamente. Ahí tengo que poner plata para hacer entrar el segundo electrón. ¿Está claro? Entonces Sí, son profe. procesos repulsivos. Sí. ¿Entienden? Entonces por eso la segunda afinidad es positiva. Bueno, una vez que formé los dos iones, el ion metálico positivo y el ion no metálico negativo, tengo que formar la red cristalina. Ahora estos que son cargas positivas se atraen con una fuerza extraordinaria porque son cargas opuestas, entonces los une una fuerza electrostática muy importante y ahí me vuelve a devolver plata. Ahí me devuelve plata porque se libera energía. Entonces, Ahí está, profe. ¿Está hablando de la entalpía de formación? No, estoy hablando de la energía reticular. Una vez que se atraen los iones y forma la red cristalina, ¿sí? Ahí me devuelve plata, se libera energía. Es muy favorable el proceso. Entonces yo analizo el ciclo de Von Haber en conjunto. Hay etapas en que pongo plata y etapas que recibo. Entonces siempre recibo más de lo que pongo. Por eso el proceso es termodinámicamente favorable. Es como una inversión, un emprendimiento. Ustedes ponen plata por acá, pero saben que van a recibir por allá. Si eso no cierra, el emprendimiento es un fracaso. Y en este caso no se forma el compuesto iónico. Por eso el boro 3+ no existe. No hay compuestos, por ejemplo, cloruro de boro o trifluoruro de boro iónico. Porque el boro le cuesta mucho sacar los 3 electrones, porque es muy chiquito y el potencial de ionización crece mucho y tengo que poner mucha plata. Y resulta que tanta plata tengo que poner, tanto tengo que poner que al final, y al final no logro formar un compuesto iónico estable. Entonces no se forma. ¿Para qué voy a gastar tanta plata en el boro si no va a formar un compuesto iónico? No logra formar, porque es enorme la cantidad de ionización que requiere el boro para sacarle los 3 electrones y formar boro 3+. Por eso no existe el boro 3+, y no forma compuestos iónicos con los aniones, o sea, con el fluoruro, no es iónico el fluoruro de boro, no es iónico el cloruro de boro, ¿sí? Entonces, todo tiene que ir en conjunto. ¿Está claro? Un poco más claro, por lo menos. Sí, profe. Muchas gracias. Entonces, eso es lo que te quiere mostrar el ciclo de Von Haber. Y por eso yo les hago que sí sepan el signo de los calores, porque eso le da significado al ejercicio.
Si no, suma, resta, más, resta, suma, resta, bla, bla, todo mecánico. Yo creo que se lo podríamos hacer a mucha gente sin tener idea qué está haciendo. Y un ingeniero tiene más valor que eso. Un ingeniero piensa por los otros. Esa es la idea. Para eso se forma un universitario, para que piense y sepa qué hay que hacer en cada momento. Por eso es que se le desarrolla la cabeza. Y esa es la idea, ¿no? De enseñar, hacer pensar, en la medida de lo posible, por supuesto. Bueno, no sé si hay otra consultita más, ¿qué les parece? ¿Hay otra consultita por acá? Bueno, si tienen alguna otra consultita más. Hay preguntas, va a haber preguntas de verdadero o falso, ¿no? Eso yo les voy adelantando, ¿no? Verdadero o falso con justificación. En los ejercicios de verdadero o falso es importante que se presenten dos cosas. Primero, que digan verdadero o falso, sí, y que lo justifiquen. Tienen que aparecer las dos cosas, no una sola. Sí, eso, fíjense eso, ¿no? Cuando se les pregunte, nunca va a ser solo verdadero o falso, sino la justificación. Profe, ¿nos puede dar una pista de algo que sí o sí entre en el parcial y que tengamos que saber? Todo, chiquitas, porque ¿saben lo que pasa? No, todo porque yo lo mezclo al parcial. Les doy 2 temas, entonces en los 2 temas pregunto todo. O sea, por eso abro el examen con 2 temas, porque entonces en un tema pregunto una cosa, en el otro pregunto otra, y así. Me da esa posibilidad, ¿entendés? Y después en la recuperación vuelvo a jugar preguntando, entonces todo lo que no me quedó en una me va a aparecer en la otra y así. Entonces, de esa manera yo puedo, justamente por eso, esa es una técnica pedagógica, pues cuando uno construye un instrumento de evaluación, cuanto más temas proponga, más evalúa. Y siempre justifique, explique. Fíjense que explique no es lo mismo que relatar, ¿no? Siempre piensen en eso. Cuando yo digo explique, no quiero que me diga, porque B, con C, no. ¿Por qué A? ¿Por qué B? ¿Por qué C? Es así, es distinto explicar a relatar. Relatar, yo digo, la persona subió y bajó. Yo digo, no, la persona venía de acá con tales y cuales intenciones y subió para hacer tal y cual cosa. Eso es explicar. Lo otro es relatar, sí, subió, bajó. Entonces, ese tipo de cuestiones, todo, yo les voy a tomar todo, o sea, trato de tomarle la más, por eso es que abro 2 temas, pues para poder tomar más cosas, porque si no, imagínense, el tiempo que tengo poquito tengo 3 horas nada más,
y no lo puedo hacer eterno al examen, entonces en vez de, por ejemplo, muchas veces, en vez de preguntar todo el proceso completo, le pregunto una partecita. Nada más que una partecita del proceso. Si lo sabe todo, me lo va a poder contestar. Porque, ¿qué pasa cuando le pedís todo? Te vomitan todo. Y después vos decís, pero ¿habrá entendido todo? Y entonces, ¿cómo te enterás vos si ha entendido todo cuando le preguntas el motivo de una etapa en particular? ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué yo concentro, por ejemplo, la pregunta estábamos viendo lo del cloruro de litio, de cómo concentramos? A ver, ¿cómo concentra el cloruro de litio? Específicamente, dígame, ¿cuál es la etapa de detalle? En vez de que me vomite todo el tema. No. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué, por ejemplo, en el caso del ácido nítrico, yo no lo destilo, el ácido nítrico lo obtengo como solución acuosa en el proceso industrial? Y le digo yo, bueno, pero yo lo obtengo con porcentaje 78% masa al ácido nítrico. Y si lo quiero obtener más concentrado, ¿cómo hago? Entonces, en vez de que me den todo el proceso, esa partecita nada más. O si no, ahora quiero todas las reacciones del proceso. Por ejemplo, que me detalle en el caso de... Sí. Entonces el parcial va a tener, digamos, muchas preguntas como específicas. Son siete ítems, son siete preguntas con inciso. Y así, en vez de que usted esté desarrollando todo el proceso, yo por ahí le pregunto una partecita del proceso. Entonces usted no puede demorar mucho tiempo contestándome eso. Si yo le hago relatar todo el proceso, por ahí demora más. Entonces yo tengo 3 horitas nomás. Entonces esas 3 horitas yo sé que igual le pregunto, porque yo sé que si él estudió, me va a saber contestar. Entonces le puedo preguntar cualquier etapa del proceso. Y me va a demorar mucho menos en contestar. Por lo tanto, chicos, tienen que leer con atención la consigna. Leer lo que está pidiendo la profe, no lo que ustedes se imaginan o lo que ustedes quisieran que le pregunten, y responder solo eso. Fíjense que la profe ya va insistiendo varias veces que tiene poco tiempo. Entonces, si ella te pide una etapa y vos desarrollas todo el proceso, primero uno se queda diciendo, este alumno no entendió lo que yo le pedí. Y la otra es que gastaste un montón de tiempo que no está contemplado. Entonces te va a faltar tiempo para el parcial y van a decir, no, profe, nos dio poco tiempo. No, el tiempo está bien. Ustedes no hicieron lo que se les pidió. Claro. Yo una vez me acuerdo que le pregunté el método de obtención para obtener hidrógeno en el laboratorio, creo que era. Eso solo eso le pregunté. Me contestó todas las propiedades del hidrógeno, el método industrial. ¿Para qué? Yo lo otro ni lo valoré, ni lo leí, no sé si estaba bien o mal, no me importa. Yo le pregunté el método de obtención de laboratorio, nada más. No quiero todo el método industrial, las propiedades del hidrógeno, no me importa, no le pregunté eso. Yo eso no se lo voy a valorar. Puedo escribir 3 hojas, yo no se lo voy a valorar. Esa es la cuestión. Entonces ahí se acabó la historia de que, ay, porque nos dio poco tiempo, profesora. No, ¿qué no les di? Les di todo. Usted tiene que ser específico. Tiene que ser específico con la respuesta. Profe, sí. Si en alguna de esas 3 horas se nos llega a cortar el internet o algo. Ese es otro problema. Bueno, eso yo ya le voy a advertir. Lo que ocurre ahí, si te corta más de 5 minutos, lo perdiste. Lo perdiste. Si vos estás más de 5 minutos fuera, yo te controlo con el celular. Si vos estás más de 5 minutos, creo que era 5 o 10 creo, 10 minutos. Más de 10 minutos afuera. Listo, perdiste el examen. Pero a mí me ha pasado de cortárseme la luz a mí. Por eso, no solamente a ustedes, a mí. Entonces, por eso es que estamos las 3. A mí me ha pasado. Claro, porque hay veces que va y viene el internet, no sé. Sí, por eso que vayan, esa es otra cosa, ¿no? Vayan verificando no sé qué hagan, o váyanse a algún lugar donde ustedes vean que el internet es constante, es continuo, porque si no, lo van a perder, ¿eh? No hay otra, aquí lo pierden. Profe, por ejemplo, se corta el internet y no vuelve. ¿Se va? No, ya sé, podría
llamar a alguno de los profes y hacer una videollamada con los datos del celular, por ejemplo, como para que vean que estoy sin internet, pero trato de terminar mi parcial, digamos. O sea, lo que vos estás diciendo es, en vez de utilizar el internet de tu casa, vas a usar los datos del celular. Como para, claro. Si vos vas a tener que hacerlo, si querés seguir, sí. Si no me estás queda dispuesto otra. a gastar los datos del celular, sí, pero no hay otra. Claro. No hay otra. O sea, ese es el problema. Si yo te digo que yo he tenido problemas. Chicos, yo también les recomendaría que averigüen si EDESA no va a hacer cortes programables, porque el jueves de la semana pasada que yo no pude dar consulta, cuando no daban la electricidad, que es raro que corten aquí, llamé y me dijo, no es un corte programado, y yo ni enterada. Y toda la mañana estuve sin electricidad, así que ese es un detalle que también hay que tener en cuenta. Claro, y por ahí no sé si el celular tiene que estar, eso, carguen el celular antes, ¿no? Que esté cargado el celular, eso presten atención a ese tema, antes, porque no lo vamos a dejar moverse para que se busquen o lo tienen al cargador ahí y al enchufe ahí todo ahí, eso vean, porque eso puede pasar, porque Alderete que dice que se va a conectar con los datos, si el celular no está cargado no sirve para nada los datos. Entonces, otro detalle que tienen que prestar atención, ¿no? Que el cargador esté cerca o el celular cargado, para que no tengamos después que lamentarnos, ¿no? También a la familia que están rindiendo, ya nos ha pasado que la familia los llama, los reta, quieren entrar, se han quedado afuera, todo tipo de cosas. Sí, una vez era una tortura, una chica que no sé qué, que los padres no tenían llave, bueno, organicen las cosas. Traten de organizar las cosas para que no estemos así. Yo no la puedo permitir que se mueva del lugar donde está rindiendo el parcial. Me ponen un compromiso a mí, o sea, eso también presten atención a esas cuestiones. Presten mucha atención a todo eso, ¿no? Porque esas cosas pasan, porque nos han pasado a nosotros. Y es un problema, ¿no? Entonces yo lo que les diría, que los que pierdan más de 10 minutos, no tengan cargado el celular, no se tengan todas esas desgracias juntas al mismo tiempo, directamente pasan a la recuperación. Porque, ¿qué va a pasar? Después que ya han visto el parcial, hay que hacer otro parcial distinto, entonces ya vayan a la recuperación y vemos qué pasa ahí. Si no le va muy mal o no alcanza o quiere subir, bueno, ahí ya veremos cómo organizamos otro parcial. Pero ya es más complicado, o sea, va a ser más complicado. No quiero adelantarme a esa situación, ¿no? Pero va a ser así, ¿no? Directamente pasa a la recuperación. Y va a tener que ser otro parcial. No puede ser el mismo, pues si ya vio el primero, ya no puede ser el mismo. Una pregunta, en caso de que alguien se saque un 40, de 50, digamos, quiera ir a recuperar para subir nota, en caso de desaprobar, queda libre la materia, ¿no? En caso de desaprobar, sí. Sí. Lamentablemente, sí. Mira, yo lo que creo, o sea, yo ahí por ahí tomo decisiones propias. Yo veré si pasa. En algunos casos, yo la verdad, sinceramente, yo sé que hay una resolución de la facultad. Veo cómo viene la mano, porque hay gente, por ejemplo, que tiene menos de 40 en el primer parcial, se va a recuperar y estamos como hemos venido de España, ¿ves? Estamos igual. Entonces no hay mucho que hacer. ¿Entienden? O sea, por ahí se saca, a lo sumo, sacarse un 40 es agarrarse de las paredes, de las uñas del reboque. Quiere decir que estamos mal realmente, ¿no? Entonces, sacarse 40, por ejemplo, en el primero, sacarse 50 es otra cosa, 55, pero sacarse 40, a lo sumo 40, irse a recuperar y desaprobar, estamos en el horno directamente, una persona que está en el horno. Así que por eso hay que analizar bien cómo viene la mano ahí. Yo, en algunos casos, que Dios no lo permita y ustedes no digan nada, he incumplido con esa resolución. Analizando el caso del alumno, bueno, qué sé yo, bueno, toma otras decisiones. Ya veremos, ya no me quiero adelantar. Yo sé que los 40 esos son no sé,
Yo les digo, los 40 son, es muy feo ya el tema. La persona que tiene 40, muy difícil que te apruebe un examen global. Y eso lo veo siempre yo. Salvo que sea una cosa excepcional, rara, extraordinaria, que se apruebe el global. Una persona que llega con 40 no aprueba el global. No le da para global. Ya viene mal, ya viene con mucho arrastre de problemas, de agujeros negros en la cabeza, no, difícil. Ahora, uno que sacó 55, bueno, puede ser que se enfermó, le pasó algo, y no pudo rendir, tuvo otro inconveniente, se pudo haber quedado sin conexión también, por ejemplo. Hay un montón de imponderables que hay que contemplar. Ese es mi criterio. No quiere decir que sea el criterio del resto de los profesores, ¿no? Es personal, es mío. En el caso de los alumnos de la Comisión 1, yo voy a habilitar dentro de la plataforma el recurso tarea que le voy a llamar simulacro, porque los alumnos de esa comisión no están acostumbrados a subir material en el recurso tarea. Así que bueno, les voy a invitar a que puedan escanear, hagan de cuenta que están escaneando el parcial y lo suben para ver si suben un archivo o lo tienen que fraccionar en 2 archivos, ¿sí? Voy a poner variados intentos para que practiquen de manera tal, recuerden chicos que el día del parcial ustedes ya tienen que saber escanear, saber si van a usar realce o no, todo eso. Esa es una buena pregunta, Silvia, ¿no? Que me estás haciendo acordar, ¿todos saben escanear, todos saben convertir en PDF, todo eso? O aprender a fraccionarlo, porque a veces, si el parcial se le ha hecho con muchas hojas y tiene letra grande, son muchas hojas, el archivo es tan pesado que no puede subir a la plataforma, entonces tienen que dividirle, poner, por ejemplo, la primera parte, parcial 1, la segunda parte, parcial 2 o algo así, algo que nosotros sepamos en qué secuencia viene, ¿sí? Todas esas cuestiones ya tiene que estar aceitado, que usar la lapicera trazo grueso, oscura, ver en qué sector de la casa van a rendir, para ver cómo me voy a poner con la luz, para que no me haga sombra, para que no use flash, para que las fotos salgan bien, si tengo que usar realce, contraste, o lo que, todo eso tiene que estar aceitadísimo. ¿Sí? No le pongan más emoción al parcial de la que ya tiene. Más adrenalina, no, ya tiene suficiente. Entonces, eso es bueno lo que dice, porque Jairo le colgó en el grupo de WhatsApp, o sea, tutoriales para transformar en PDF, para escanear, para todo eso, ¿no? ¿Tienen escáner o con qué lo van a usar? ¿Qué herramienta van a usar para escanear? Yo tengo escáner. Hay una aplicación, profe. ¿Cómo? Una aplicación que se llama Cam Scanner, que es... Bueno, el Cam Scanner es muy usado, sí. ¿Y los demás? ¿Cómo? Vos también tenés Cam Scanner. ¿Y vos, Liberata? También, profe. ¿Tenés? ¿Janina? Profe, yo solo tengo el PDF, lo mando así como lo mando los PDF, no tengo escáner yo, profe. Pero ¿cómo vas a hacer para... ¿Y cómo vas a hacer para... Vos vas a escribir, pero tenés que hacer escrito, manuscrito el parcial. Lo puedo hacer foto y de ahí en PDF. Así se lo pasé a la profe, se lo paso a la profe Almaraz. ¿Almazán? ¿Está bien así o no? Sí, Almazán, perdón. Bueno, o sea que ¿con qué le sacás foto? ¿Con el celular? Claro, sí, profe, con el teléfono. ¿Pero con qué aplicación usás? ¿Qué aplicación usás? Un convertidor, no sé cómo se llama en este momento. ¿No usás el Cam Scanner? ¿No usás el Cam Scanner? Porque es el que da mejor. No, profe. Y bueno, bájatelo, yo te lo voy a pasar por... Cam Scanner, yo te lo voy a pasar te voy a hacer una captura de pantalla y te lo paso para que vos lo bajes por Play Store. ¿Ah? Bien, profe. Ahí está. Bien, o sea que le saco, la foto
ahí y de ahí se la tengo que pasar. Claro, porque es justamente y anda jugando, ponete a jugar como hago yo, así que ha tenido que aprender de todo, así. A mi edad aprendí de no sé qué, ahora justamente estaba trabajando con una pizarra interactiva para trabajar con ustedes, así, a jugar un poquito el fin de semana, y yo te lo voy a mandar por celular a tu Bien, profe, listo. Listo, y jugar un poquito con la aplicación. Bien, profe, bien. Para que lo tenga los demás. Profe, mi situación es la siguiente. Yo tengo la computadora y mi teléfono. Yo personalmente tengo que conectar con los dos dispositivos. Porque si no, en el teléfono veo muy chiquito, pero en la computadora no tiene micrófono. ¿Puede ser, profe? Eso ajustalo bien durante el fin de semana, cosa que yo te pueda escuchar, porque acordate que me tenés que escuchar a mí dando indicaciones o contestando. Por ejemplo, yo voy a contestar a las consultas, se las contesto por el chat. Ustedes me dirigen chat a mí para las preguntas. Y yo se las contesto por chat. O bien pueden hablar y yo te contesto por chat a vos. ¿Sí? Voy a estar contestando todo el tiempo. Fíjate que el micrófono, si tenés que hablar, tiene que estar bien. Profe, entonces va a ser a micrófono abierto todo el tiempo. No, por supuesto. O sea, no todo el tiempo. En algún momento, cuando sea necesario, ustedes van a estar muteados. Pero en cualquier momento ustedes me dicen que los desmuteo, creo que se mutean. Yo no sé si... Yo en general no los muteé, pero prefiero que estén muteados por los ruidos de fondo. Porque los ruidos de fondo, que el perro que ladra, que el auto que estaciona, que la bocina, que no sé qué, nos vuelve locos directamente. Eso nos pasó la otra vez en ingeniería química, que Silvia está de testigo. Se estaban copiando 2 alumnos y lo hicieron a los gritos. Y no pensaron que estaban desmuteados. Y los escuchamos perfecto. Entonces no pudimos desmutearlo todo. Todos quedaron con micrófono abierto y todos los sonidos de fondo entraron al parcial. Fue un infierno. No aprueba más ese, profe. ¿Cómo? No aprueba más ese. Un infierno fue adentro. Fue un infierno el parcial. Pero era la única manera de detectar quiénes estaban hablando. Profe, ¿y se puede utilizar auriculares? Sí, los auriculares te sirven, sí. Yo, por ejemplo, yo tengo notebook, yo solucioné eso con la notebook. Yo tengo una notebook que tiene su micrófono, su cámara, todo. Yo antes tenía una PC común de escritorio, me tuve que comprar cámara y tuve que comprarme micrófono y auriculares para poder hacerlo con la máquina vieja. Me tuve que comprar, como ya estaba harta de la máquina vieja, porque tenía problemas con el micrófono, no sé, no era muy cómodo, bueno, me compré la notebook, otra, que también la pagué yo de mi bolsillo, y para poder hacer las clases, igual que la pizarra virtual también, que ahora quiero trabajar con una pizarra interactiva también, que me parece más interesante, y bueno, todo así nomás, sobre el momento, sobre la necesidad, buscando cosas así. Si no, no estaría dando clase ahora. Fue todo un cambio para nosotros, ¿no? Y para ustedes también. Así que verifiquen esa conectividad, por favor, que esté lo mejor posible. Otra cuestión, se congelan las imágenes, otro drama, y no sabemos qué está pasando con el chico. Ay, qué feo. No, es bien complicado. Eso es porque consume más datos el subir el video. Claro, exacto. Y entonces otro detalle más, pues, yo tengo que estar con cámara abierta, todos tenemos que estar con cámara abierta. Yo prefiero ahí que me vean, porque ahora, por ejemplo, los últimos días estaba con problemas de conectividad, así que ahora tengo que prestar mucha atención al parcial. Bueno, muy linda la charla. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. La última. Con respecto a la obtención de hidrógeno con el método de laboratorio, en el laboratorio. Sí. Mira, lo del laboratorio, si yo les pregunto algo del laboratorio, va a estar relacionado con los videos. Con lo que está en el video. Pero sí puedo preguntar cosas del laboratorio, sí.
No, yo le quería preguntar si es que los alcalinos térreos reaccionan con el agua para dar hidrógeno. También. Salvo, o sea, ahí hay una pequeña diferencia, ¿sabes con cuál? Una pequeña diferencia es que es con el berilio que no reacciona y el magnesio que reacciona, pero no te forma hidróxido de magnesio, sino óxido de magnesio. Esa es una pequeña diferencia. Pero nosotros en el laboratorio no usamos metales alcalinos térreos. No, sí, profe, Claro, yo si te pregunto del laboratorio, no te voy a preguntar. En el laboratorio usaron el zinc, aluminio y hierro. No, alcalinos usamos el sodio. Sí, sí, también. Pero no usamos alcalinos térreos. Y después usamos el zinc, el aluminio, el hierro. Bien, pero entonces se refería al laboratorio, digamos. Exactamente. Igual que la resina de intercambio iónico. Exacto, es solo catiónica la del laboratorio. Y si es industrial, las dos. Listo, profe. Bueno, muy bien. ¿Profe? Bueno, dejo, sí. ¿Hay otra pregunta? ¿En el parcial entra hasta lo que dio el grupo 4? No, yo le dije, ¿se acuerda que dije hasta hoy, lunes 31 de mayo? No, yo empecé con grupo 4 el martes. Del grupo 3 solamente entra aluminio y boro, ¿no? Sí, y el análisis del resto de los elementos, lo que analizamos son la variación de propiedades periódicas, el efecto de par inerte. Esas cosas. Que eso está relacionado con el análisis de propiedades periódicas, por eso lo pido. Bueno, los dejo, chicos, 2 y 4 ya. Así que nos vemos el lunes a las 10 de la mañana con todo organizadito. Vayan al baño antes. Es muy malo tener que hacer esta recomendación, pero ya nos ha pasado de gente que nos estaba insistiendo y no podíamos dejarlo salir. Y entonces otro momento difícil para nosotros. Gracias por la consulta, profe. Nos vemos. Por nada. Hasta luego, hasta el lunes entonces a todos. Chao, profe. Chao, profe. Hasta luego. Chao, profe, gracias. De nada. Gracias.